Hola, muy buenos días. Bienvenidos sean a sus clases de preparatoria. Hoy vamos a ver el módulo de ciencias sociales, pero antes de comenzar vamos a ver esto, que es lo de este mes. Vamos a tener clases el día 10, 17 y 24 del respectivo mes de noviembre. Su cuestionario o su evaluación va a ser el día 28 de noviembre para que se vayan programando, ¿vale? Este mes vamos a ver dos módulos. Va a ser el de comunicación y ciencias sociales, con un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Es los días domingos, ¿vale? Para los que no me conocen, me presento. Soy el docente Pedro Damián Moreno Sánchez. Y bueno, ah, esta es su rúbrica. Mm, Tiene aquí como escalas tareas, asistencias, cuestionarios, el cual va a tener un total del pues, 100%. Las tareas van a estar asignadas en plataforma. Se las voy a ir indicando cuáles actividades se van a realizar durante la semana. Estas tienen un valor del 60%. Las asistencias, pues bueno, tienen un 10%. Y el cuestionario va a tener un valor del 30%, ¿vale? Y bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Al parecer no. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como ya les había dicho, vamos a ver en este mes dos módulos, el 3 y el 4, en el cual son ciencias sociales. Vamos a abarcar historia, geografía, filosofía. Y en el módulo número 4 vamos a ver comunicación, el cual abarca pues taller de lectura y redacción y literatura, ¿vale? Vamos a comenzar bueno, el día de hoy con historia. Vamos a tomar tres puntos, bueno, cinco puntos importantes. Vamos a comenzar con qué es la historia, ¿no? Edad antigua, después viene la Edad Media, Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Y bueno, antes de comenzar, quiero decirles que pues la historia se puede contar de diferentes formas, diferentes maneras o dependiendo de dónde vivamos nosotros, ¿vale? Por ejemplo, allá en Asia, la historia es contada a través de dinastías, de, para poder delimitar las épocas. Aquí en América, comúnmente tratamos de limitar en, de acuerdo a cómo se fueron desarrollando las culturas de aquí, del continente americano. Pero comúnmente la historia es contada de esta forma cronológica, sí, a través de edades, ya que podríamos decir que la cultura o el continente que tuvo más influencia en los demás fue Europa. Entonces podríamos decir que no nos impusieron, sino nos dieron un poquito más de base para poder determinar o contar la historia, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué es la historia. Y bueno, esta es el estudio y la recopilación de información sobre los hechos y procesos históricos que tienen como protagonistas el ser humano desde su aparición hasta nuestros días. De eso se trata la historia. Bueno, también esta es la encargada de sintetizar de manera cronológica los acontecimientos más importantes de la humanidad y de sus civilizaciones, ¿vale? Ya que sí podemos contar paso a paso de los hechos,
pero lo más conveniente o lo más importante de la historia es resaltar los puntos más importantes, los que dieron la vuelta o marcaron algo significativo en nuestros avances o nuestra evolución, ¿vale? Y pues bueno, aquí, la historia mm, la vamos a contar en esta ocasión en periodos de la historia universal. Pero antes debo de aclararles que una cosa es periodo y otro es época, ya que las épocas se dividen siguiendo sucesos muy significativos, ¿vale? De acuerdo con los investigadores, tales acontecimientos son los que marcan los cambios sociales más profundos a lo largo del tiempo. ¿Cuáles cambios sociales? Pues ahorita los vamos a ver en esta clase del día de hoy. Y bueno, en historia, la época y el periodo, como ya les había dicho, no son lo mismo. Se utilizan para dividir el tiempo, pero debemos de tener en cuenta que la época son sucesos más cortos, más breves, a diferencia de el periodo. El periodo son varias épocas juntas, ¿vale? Una vez aclarando esto, bueno, les aclaro esto ya que vamos a ver la historia de acuerdo en periodos para abarcar de manera más amplia y más rápido la historia. Y bueno, vamos a comenzar con la Edad Antigua, que es del 3500 antes de Cristo al 476. Seguimos con la famosa Edad Media, que son del 476 a 1453. Continuamos con Edad Moderna, que es del 1453 al 1789. Y bueno, actualmente estamos en la edad contemporánea, ¿vale? Falta una llamada Edad de Piedra o también la conocemos como prehistoria. Pero aquí no sucedieron grandes cosas para la humanidad. O no tenemos, digamos, registros que fuertes o certeros que avalen esa época. Entonces, son divagaciones lo que hemos hecho, o la información que hemos tenido hasta el momento, ¿vale? La Edad Antigua va a comenzar desde las primeras formas de escritura hasta la caída del Imperio Romano. Y bueno, aquí en la Edad Antigua, pues hay que tener en cuenta, este, permíteme. En la Edad Antigua, pues aquí vamos a tener el desarrollo de las culturas en diferentes partes del mundo, ¿vale? Y bueno, todas estas culturas van a este, compartir unas características entre ellas. ¿Como cuáles? Pues bueno, van a tener el desarrollo del sistema de escritura cuneiforme, pictogramas, jeroglíficos, alfabetos fenicios, griegos y romanos. Todas estas culturas importantes que se llegaron a desarrollar en esta edad, cada una desarrolló su diferente forma de plasmar su historia a su puño y letra, como ellos este, se organizaron. También aquí, inicio de la vida urbana. ¿Qué quiere decir con esto? De que ya no eran asentamientos nómadas o ya no eran civilizaciones que andaban de un lado a otro, sino que aquí comenzaron a unirse diferentes tribus, pueblos, a tal manera que hicieron ciudades, empezaron a hacer aglomeraciones, de tal manera que se convirtieron eh, en civilizaciones urbanas, ¿vale? Pues bueno.
también estas compartieron la característica de conformación del poder político. Todas estas civilizaciones como Roma, Grecia, Egipto, aquí en América, todas ellas tenían una jerarquía, podríamos decirlo, ¿va? O por ejemplo, los egipcios, el más alto era el emperador, el faraón, ¿no? Pero los romanos era el emperador. Y bueno, a eso se refiere con la conformación del poder político. Al ya tener una bueno, conjunto de individuos, pues también debe de haber una conformación del poder político para poder dirigir a esos individuos, ¿vale? También aquí hubo la aparición de religiones organizadas alrededor del templo y el sacerdocio. De igual manera, cada civilización tuvo sus propias creencias. Los griegos creían en dioses, como por ejemplo Hades, Zeus, Atena y todos ellos, ¿no? Los egipcios creían también en dioses, pero y tenían otros nombres como Ra, Osiris, Isis y, y otros más. Y así como ellos, pues Roma, bueno, la civilización romana comenzó un poco con la cultura griega, pero después se caracterizó mucho por ser una religión católica. Y bueno, otra característica de estas civilizaciones es que tenían tendencia a esclavos. Ya saben que cuando ellos se expandían, conquistaban tierras ajenas y bueno, aquellas personas o gente que vivía en esas tierras, pues se convertían en esclavos. De igual modo, pues aquí hubo mucho esto de comercio de esclavos, ¿vale? Y por último, pues el pago de tributos. Estas civilizaciones se caracterizaron también mucho por el pago de tributos. Simplemente por respirar, uno tenía que pagar. Pero ¿de qué civilizaciones estamos hablando? Pues bueno, van a ver 7 importantes civilizaciones que marcaron a la humanidad, las cuales comenzamos con Mesoamérica, Mesopotamia, Egipcia, Indo, China, Grecia, Roma, em, y bueno, gracias a ellas, pues nos dejaron un legado cultural donde mm, provienen algunas prácticas religiosas, unas ideas filosóficas, nos dieron la base de algunas instituciones políticas o nos ayudaron en el desarrollo de algunas tecnologías. Y bueno, aquí nos dice que las civilizaciones antiguas fueron la base del desarrollo de naciones e imperios posteriores. Además, su herencia está presente en muchas costumbres y modos de pensar que han permanecido en el tiempo, así como se los digo. Ah, algunas, ok. Sí. Algunas de estas, pues, permítame. Ay, me perdí. Bueno, vamos a comenzar con la primera civilización, ¿vale? En Mesoamérica, pues no simplemente se desarrolló una civilización, sino que aquí fue un área cultural que fue ocupada por diferentes pueblos prehispánicos del centro y del norte de América, que se extendían desde la mitad del sur de México hasta Costa Rica. ¿Por qué hubo un mayor desarrollo en esta parte?
porque aquí es donde tenía las suficientes características para prosperar, ya que, como ustedes saben, si nos vamos al norte del país de México o llegamos a Estados Unidos, pues las tierras no son tan aptas como para, o bueno, la vegetación no nos ayuda mucho para poder desarrollarnos o tener un mayor avance, ¿vale? A diferencia de aquí del centro del país. Aquí ya tenemos diferentes climas. En ese tiempo era mayormente selva. Pero bueno, eh, aquí en esta área se pudo desarrollar la civilización maya, los olmecas, zapotecas, los mixtecas, los aztecas, los toltecas y otras civilizaciones, ¿vale? Como por ejemplo, si nos vamos un poco más abajo del continente americano, ahí se desarrollaron otras civilizaciones, pero la más característica fue la de Machu Picchu. Pero bueno, todos estos pueblos tenían diferentes tradiciones, cada uno tenía su lenguaje. También, algunos tenían sus diferentes escrituras o forma de plasmar su historia, sus pictogramas. Este, pero todos ellos compartían algunas características comunes, como el sedentarismo. El sedentarismo, pues, es asentarse ya en un solo lugar. Todas estas culturas o pueblos que se desarrollaron aquí en América cultivaban maíz. Ellos comenzaron a hacer esa práctica. Ellos practicaban, o bueno, tenían un sistema de numeración vigesimal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, o actualmente se utiliza el decimal, que es de 1 al 10 o del 0 al 9, ¿no? Pero ellos utilizaban del 0 al 19 con sus respectivos símbolos, ¿no? Pero bueno, ellos tenían este sistema. Eran politeístas, todos estos pueblos o culturas, que quiere decir que no solo adoraban a un solo dios, sino que tenían diferentes dioses, para el agua, para el pulque, para la siembra, hasta para dormir quizás. Y bueno, todos ellos desarrollan la escritura de pictogramas. No todos son iguales, pero comparten muchas características entre ellos, ¿vale? La siguiente civilización fue, o la siguiente civilización que marcó diferencia en nuestra vida actual o en las sociedades actuales fue Mesopotamia. Esta se desarrolló del 3500 a.C. al 539 a.C. Fueron 3000 años. Mesopotamia es una región geohistórica localizada en el Oriente Próximo, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde actualmente se halla Irak y el norte de Siria. Por ahí es donde se desarrollaron estas civilizaciones. Y pues bueno, Mesopotamia hay que decir que es definida por los griegos. En su lengua, mesos significa medio y potamio, ríos. Entonces, Mesopotamia significa en tierra entre ríos, ¿vale? A esto lo bautizaron los griegos. Es que a los griegos les gustaba bautizar muchas cosas. Bueno, los sumerios o los mesopotamios, como también los conocemos, desarrollaron la escritura en tablillas de arcilla. Practicaron la metalurgia con el cobre y el bronce y construyeron ciudades importantes como Ur, Lagash y Erebu. La imagen que pueden observar al lado creo que es la ciudad de Ur. Y bueno, Mesopotamia antigua perdió autonomía, fueron conquistados por Persia, un pueblo griego.
No es cierto, no es Persia, no es un pueblo griego, disculpe. En 1539 a.C. Desde ahí la región estuvo dominada por el imperio persa durante 2 siglos. Luego sería conquistado en el siglo IV a.C. por Alejandro Magno. Alejandro Magno, este sí fue mm, digamos que fue un emperador griego, ¿vale? Y bueno, la otra civilización que hemos escuchado mucho es la civilización egipcia. Esta se desarrolló del 3300 a.C. al 332 a.C., casi parecida a Mesopotamia. Igual fueron 3000 años. Solo que la diferencia de Mesopotamia y Egipto es que Egipto sigue prevaleciendo, bueno, sí, podríamos decir que sigue prevaleciendo hasta el momento. Esta civilización que se desarrolló a orillas del río Nilo destacó por una compleja jerarquía social en forma de pirámide, de igual que las enormes estructuras que levantaron para enterrar a sus faraones. En la imagen podemos observar la famosa pirámide de Giza y la Esfinge. Y bueno, con respecto a su jerarquía, pues los faraones eran la punta de esa pirámide y estos eran considerados divinos, dioses. Ocupaban el puesto más alto de la sociedad. Y bueno, abajo de ellos venía la nobleza, que eran sus primos, familiares. También estaban los escribas. Los escribas eran las personas encargadas de redactar todo lo que pasaba en el día. Se podría decir que ellos estaban sentados al lado del faraón y todo lo que él dijera, ellos tenían que plasmarlo en los papiros. Y bueno, también los sacerdotes estaban dentro del rango de los escribas. Los sacerdotes, pues, habían diferentes sacerdotes, ya que también esta civilización era politeísta, no adoraba a un solo dios, sino que diferentes. Entonces había sacerdotes para el dios de la muerte, el dios de la vida, de la cosecha, del río Nilo y así. Después de estos, de los sacerdotes, escribas y no nobleza, seguían los artesanos y comerciantes en general. También parte de los soldados estaban dentro de esta jerarquía. Y hasta el fondo, la mayor parte que ocupaba eh, mm, la civilización o la gente, o sea, la clase más baja, eran los agricultores y los trabajadores. Y todos ellos eran esclavos. Bueno, la mayoría de ellos eran esclavos, los agricultores y trabajadores. Am, lo más característico de esta civilización, aparte de sus monumentos, pues su escritura, la cual fue conocida como jeroglíficos. También fue la más rica y la más compleja del mundo antiguo en sentido de medicina, ya que esta fue la que comenzó a practicar las operaciones. Ellos comenzaban a hacer operaciones en el cerebro. Mm, También tuvieron un gran, ¿cómo les puedo decir? Dieron un punto importante a las matemáticas, eh, al igual que eran buenos astrónomos, pero no como aquí en América. Aquí nos gustaba ver más las estrellas que ellos. Y bueno, eh, Egipto en el año 332 fue conquistado nuevamente por el Imperio Romano, lo que marcó el final de esta civilización, ya que pasó a ser una provincia del Imperio Romano, nada más.
Seguimos con la civilización del Valle Indo. Esta no es muy conocida ya que no duró mucho. Como pueden observar, fue del 2600 antes de Cristo al 1900 antes de Cristo, digamos 700 años. Aquí fue la primera sociedad urbana antigua desarrollada en el subcontinente Indio, allá en India, valga la redundancia. Pues bueno, este no tuvo mucho peso aquí o alrededor del mundo, sino que simplemente allá en India. Y se decía que llevaba un buen desarrollo este continente, pero tuvo un declive que lo llevó a su desaparición en el segundo milenio. Ah, Se cree o se dice que las tribus nómadas, ¿verdad? Nómadas que venían de las estepas euroasiáticas fueron las causantes de su desaparición. Principalmente los famosos conocidos como mongoles. Estos conquistaron, destruyeron o desaparecieron esta civilización. Así que pues habrá registros, pero los estará custodiando India, ya que actualmente no sabemos mucho sobre esta civilización. Solamente sabemos que llegó a existir. Otra fue la China antigua. Uf, China tuvo un sinfín de cosas. Civilización milenaria cuyo comienzo se remonta en los asentamientos de las aldeas en las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtze. Esta civilización fue del 1600 antes de Cristo al 220 después de Cristo. Actualmente sigue existiendo el país de China, solo que en el 2000, no, en el 220 después de Cristo hubo diferentes situaciones, como por ejemplo conquista de Mongolia o conquista de los japoneses. Corea también estuvo involucrado en algunas disputas del territorio, entonces llegó en el punto en donde China desapareció. No sé si recuerden, bueno, ahorita lo vamos a ver. Surgió una religión, los musulmanes, el cual un emperador mongol logró conquistar toda Asia y parte de Europa, y fue como China, podríamos decir que desapareció por breves instantes. Este emperador mongol fue el que construyó el Taj Mahal. Solamente es como un dato curioso y para que entiendan por qué es que le dieron una fecha final a la civilización antigua. Y bueno, aquí China, como les había dicho, tiene su forma de contar la historia. China acá lo cuenta a través de dinastías. Y esto es gracias a unas personas en su momento llamados eruditos. Los eruditos eran los maestros, se podría decir. Gracias a ello, pues se pudo mantener los registros de la historia y, y bueno, China nos dejó muchas cosas, desde el papel, la pólvora, algunas tecnologías. Sobre arquitectura, pues lo que más se reconoce es la ciudad prohibida y la Gran Muralla China. Continuamos con la civilización griega. Esta civilización de 1600 antes de Cristo al 323 antes de Cristo. Esta civilización sobresale en la historia por heredar al mundo ideas políticas,
como la democracia, instituciones educativas, como las academias, e influyentes en estilos artísticos y arquitectónicos. Hay que recordar también que pues aquí en Grecia fue donde nacieron los filósofos, aquellas personas que trataban de buscar una respuesta del mundo. Su florecimiento económico dependió de la expansión del comercio marítimo. Ah, la civilización griega emergió luego de la caída de la civilización micenaica alrededor del 1100 a.C. y perduró hasta la derrota griega ante Roma en la famosa batalla de Corinto en el 146 a.C. Perdón. Am, Grecia se desarrolló, digamos, un- ¿cómo le podríamos decir? Diferentes islas, archipiélago, y fue lo que les dejó, les permitió tener un comercio marítimo. De igual manera, eh, les permitió a estos poderse desplazar y mover en el mar Mediterráneo, pudiendo llegar a Egipto, que fue el que se convirtió, bueno, convirtió también en una provincia de Roma. Roma se podría decir que fue muy fuerte tanto que conquistó a Grecia y conquistó a Egipto. Las convirtió en provincias suyas. Y por último vamos a tener a famosa, conocida y ya escuchada civilización romana, del 753 a.C. al 476 después de Cristo. Se fundó en el centro de la península itálica en el 753, donde expandió su poder hasta conformar un imperio que llegó a dominar toda la cuenca del mar Mediterráneo, Europa occidental y el norte de África. El norte de África, pues era la civilización egipcia. Todas las civilizaciones podemos adentrarnos a ellas y estudiarlas muy a fondo, pero sería nuevamente algo largo y tedioso, si de por sí ahorita está siendo tedioso, pero la que podríamos decir que fue la más característica de esta edad fue la civilización romana, ya que esta fue la que determinó el final de esta edad. De acuerdo. Así que, pues bueno, vamos a adentrarnos cualquier cosita en la civilización romana. Cuenta la leyenda que Roma se fundó por los gemelos Rómulo y Remo, hijos del dios Marte. Los niños habían sido abandonados a las orillas del río Tíber, pero allí una loba los encontró y los protegió. No sé si ya recuerden o han llegado a ver una estatua de bronce donde hay una loba que está amamantando a unos bebés. Pues bueno, esta estatua hace referencia a esta leyenda. Roma, pues bueno, tuvo un gran poder militar, permitió la expansión de la civilización. En los tiempos de la República, los romanos, bueno, es que Roma se dividió en diferentes épocas, sus periodos tuvo diferentes épocas. Y bueno, en el tiempo de la República, los romanos vencieron a los cartagineses en las famosas guerras púnicas y luego conquistaron los dominios griegos. Sin embargo, sus vastas extensiones territoriales planearon desafíos enormes para la administración y protección de las provincias. Crisis políticas y económicas llevaron al declive de la división imperial. Entonces, al final del día, Roma se dividió, bueno, el imperio romano se dividió en dos, en occidental y en oriental, ya que era tan grande su territorio
y un solo emperador no era suficiente para poder administrar todo ese territorio. Mm, se les hizo fácil dividirlo. El detalle es que en el occidental empezaron a haber varias revueltas, conflictos. Estaban esta pequeña cultura nórdica llamada vikingos, los cuales pues fueron un punto importante de la caída del declive del Imperio Occidental. Y es lo que viene aquí, lo que les decía. Aquí diversos historiadores indican como el año definitivo de la caída del Imperio Romano Occidental, hay que decirlo occidental, en el 473, momento en el que Odoacro, líder de una coalición de tribus germánicas, derrocó al joven emperador Rómulo Augusto y se proclamó rey de Italia. Entonces, la mitad del Imperio Romano desapareció, dando fin de la Edad Antigua, dando inicios a la Edad Media. Este hecho importante fue el punto crucial donde podemos hacer una transición entre épocas. La Edad Media comenzó desde el 476 después de Cristo al 1453. Ok, permítanme. Abarca un largo periodo de 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV. Hemos escuchado mucho sobre la Edad Media, pero bueno, vamos a tratar de resumirla, pero tocando los puntos más importantes que sea posible, ¿vale? Vamos a comenzar con el Imperio Bizantino. Bueno, el Imperio Romano Oriental, aquel imperio que sobró después de la caída del Imperio Occidental, con el tiempo fue cambiando el nombre hasta llegar a, a ser conocido como Imperio Bizantino. Ah, permítanme, aquí dice que la capital del Imperio Romano del Oriente o el Imperio Bizantino era Constantinopla, inicialmente llamado Bizancio, hoy conocida como Estambul, allá en Turquía. Su auge y su caída marcaron el inicio y el final de la Edad Media. Entonces, otra vez vamos a sentarnos sobre Roma para poder este, basarnos en una época. Antes de que se dividiera el Imperio Romano, pues lógicamente su capital estaba en Italia, donde actualmente es Roma, valga la redundancia. Pero nuevamente les recuerdo, era tan grande el imperio que decidieron dividirlo en dos. El imperio occidental no fue bien administrado, y entonces cayó en manos de diferentes tribus, los cuales permitieron un desarrollo de reinos o pequeños reinados, como por ejemplo el reino de España, Portugal, de Gran Bretaña. mm, am, Creo que hubo un imperio alemán y países nórdicos de por allá. Ahí es donde cayó el Imperio Romano Occidental y empezaron a desarrollarse pequeños reinos. Pero el Imperio Oriental, al paso del tiempo, se convirtió al bizantino y estableció una nueva capital, que aquí nos dice nuevamente, que se encontraba en Estambul, lo que actualmente es Turquía. ¿Por qué en Estambul? Porque en esta parte hay una pequeña brecha que permite el paso hacia el famoso Mar Negro. Comunicaba el Mar Negro con el Mar Mediterráneo y bueno,
del Mar Negro ya podían trasladarse a la parte de Asia. Ya empezaban a conocer por allá, ya conocían a China. Entonces, Estambul era un lugar estratégico para el imperio bizantino. Era un punto de comercio muy importante. Y bueno, las características del imperio bizantino se destacó por el legado que mantuvo durante poco más de 1000 años. Am, en cuestión de política y diplomacia, pues Basilius, que era el emperador propio del pues, emperador, el Basilio no solo era el máximo representante del poder terrenal, o sea, de aquí, sino que tenía una autoridad legítima por Dios. Según él decía que Dios lo había elegido para reinar el imperio bizantino y entonces solamente él tenía que reinar. En cuestión de religión, pues no, él era antes politeísta, pero después se pasó a ser mm, cristiano. Y fue entonces él un exponente importante de la religión cristiana, el imperio bizantino. En cuestión de economía, pues se caracterizó por acumulación, cobro de impuestos y el comercio. El comercio, como ya les digo, pues era gracias a su capital, Constantinopla, donde aquí pasaban pues los pequeños reinos, valga la redundancia, mm, para poder llegar hasta Asia, obtener un poco de diferentes mercancías que en este tiempo era la seda, y ya venían acá a Europa pues a comerciar. Mm, Continuando, pues aquí en esta época de la Edad Media, en la parte donde hubo la caída del Imperio Occidental, se empezó a desarrollar esto que fue el feudalismo. El feudalismo es muy importante en esta época, ya que tiene las características de que fue una forma de organización, no es solamente una persona, sino que ya fue una organización económica, social y política basada en relaciones de vasallaje. ¿Qué quiere decir esto? Ah, pues juraban lealtad y servicio a cambio de protección y de recursos entre las personas. Por ejemplo, había alguien, un terrateniente, por ejemplo, del Imperio Romano que se había quedado con una vasta extensión de tierras. Y para fortuna suya se había quedado, por ejemplo, con un castillo del Imperio Romano. Ah, pues entonces él decía, yo les ofrezco armas, protección, a cambio de que ustedes me traigan o me trabajen mis tierras y mis cultivos. Y eso era el vasallaje. Fue muy practicado en este tiempo. Políticamente, el feudalismo se caracterizaba por la descentralización del poder, también por el papel influyente de la Iglesia Católica y la nobleza. ¿Qué quiere decir con esto? Que los señores feudales no tenían como tal respeto al emperador o a los reyes, a los pequeños monarcas de sus tiempos. Ellos decían, estos son mis tierras y tú no puedes entrar a decirme qué es lo que debo de hacer aquí. De igual manera, entre los señores feudales se peleaban mucho. Ah, que yo quiero el lago que mi vecino tiene para mis animales. Yo iba y peleaba el lago. Y si se podía, peleaba más que eso. Pero no eran simplemente disputas de palabras, sino que agarraban mm, a sus siervos, podríamos decirlos, para ir a hacer pequeñas revueltas o pequeñas guerrillas. Pero todos ellos tenían o compartían la característica de que todos ellos eran católicos.
Los feudes y pequeños reinos luchaban a menudo en defensa de las fronteras y con el objetivo de arrebatar tierras a sus vecinos, lo que les decía. También tuvieron lugar durante este periodo las guerras de religión. Hay que tener en cuenta todos estos puntos claves. ¿Cuáles son las guerras de religión? Ah, mm, pues las guerras de religión fueron las famosas llamadas cruzadas. Permítanme. Otra característica acá del feudalismo, antes de pasarnos a las guerras de religión, aquí nos dice que tuvieron una forma de organización económica, social y política. Pues aquí, si lo vemos en una pirámide social, ah, encontramos hasta la punta de la pirámide los privilegiados, los cuales pues eran parte de la nobleza, la realeza y el clero en cuestiones de imperios. Ya después vienen abajo los siervos, y hasta abajo pues ya vienen los famosos esclavos. Todavía predominaban los esclavos en esta época. Ahora sí, continuando con las guerras de religión, fueron también muy conocidas como las famosas cruzadas. Estas cruzadas fueron una serie de campañas militares organizadas por la Iglesia Católica y los ejércitos cristianos de Europa en Edad Media. El propósito principal fue recuperar Jerusalén y otros lugares de Tierra Santa que estaban bajo gobierno musulmán. Y el objetivo político de la Iglesia y de los reinos cristianos era defender la expansión del Islam. Estas son las famosas guerras de religión, las cuales tengo conocimiento de que fueron 8 guerras de religión. La motivación de las cruzadas para participar eran muchas. Tenían verdadera fe que llevarían a cabo un mandato de Dios. Creían que podían alcanzar la redención y el perdón por sus pecados. Una disculpa. Además, al ganar nuevas tierras, muchos podrían beneficiarse económicamente. Entonces, aquí es donde entraban o participaban también los señores feudales. No solamente participaban los pequeños reinos, como España, Portugal e Inglaterra, sino que señores feudales los acompañaban hasta el Imperio Bizantino. Fue el principal organizador de estas guerras o de estas campañas militares. A Jerusalén. Y bueno, como eran católicos, Jerusalén supuestamente es el lugar de nacimiento de Jesús, un representante importante de la religión católica. Y bueno, es como ellos decían, ¿cómo es que los musulmanes que no respetan y no adoran a nuestro Dios puedan tener a Jerusalén? Y lo tomaban como una falta de respeto. De igual manera, los padres o el papa en este caso fue el que se le ocurrió hacer la campaña militar. Estaba viendo que el Islam estaba comenzando a llegar el Imperio Bizantino. Y fue como dijo, no, hay que frenar a los musulmanes, hay que frenar a la religión del Islam. Y quiso hacer una masacre, quiso desaparecer la religión. Solo que al final del día no lograron ninguno de los objetivos. No lograron desaparecer la religión y no pudieron recuperar, según ellos, las tierras santas. Hubo campañas donde sí pudieron tener a Jerusalén, pero fueron épocas pequeñas. Pudieron conservarla como 200 años, creo que fue lo que más conservaron, la ciudad de Jerusalén.
Después los musulmanes volvían a reconquistar sus tierras. Aquí hubo una mayor pérdida de gente, o podríamos decir que de europeos, ya que mm, llevaban a mucha gente. Bueno, vamos a ver qué es el Islam. El Islam es una de las religiones monoteístas, o sea, ya nada más adoran a un Dios, con más fieles, los cuales son conocidos como musulmanes. Se originó en el siglo, ah, se originó en el siglo 17 de nuestra era en la península de Arabia, a partir de las revelaciones recibidas por el profeta Mahoma, y Alá es el único Dios. Ellos adoran a un Dios llamado Alá. Mm, También hay que tener en cuenta que tras finalizar la Edad Media, el poder islámico se reunió bajo estructuras imperiales en tres grandes, para ser más certeros. El Imperio Mongol, que es el que ya les había mencionado al inicio de la clase, fue un importante representante de la religión del Islam. Este imperio mongol conquistó parte de Rusia, llegó desde Corea hasta las bajas provincias de Tailandia, Taiwán, o sea que abarcó China, como les digo. Llegó a conquistar el norte de India y llegó hasta por acá cerca de Europa. El imperio mongol hasta la actualidad, y yo que sepa, es el imperio más grande que ha existido en el mundo. Les digo, este imperio mm, o el emperador mongol fue el que hizo el Taj Mahal. Otro representante importante fue el imperio safávida. Realmente no tengo mucho conocimiento de él, pero el imperio otomano, este imperio fue el que peleó mucho en las cruzadas. Y de igual manera, el Imperio Otomano fue el causante de la caída del Imperio Bizantino o el Imperio Romano Oriental, este, conquistando Constantinopla. Ya me lo terminamos con esta época. La característica. Ahora sí, ya una vez viendo todos los sucesos que pasaron o llegaron a pasar en esta Edad Media, pues podríamos decir ya que compartieron o tuvo unas características muy resaltantes. Mm, la economía feudal agraria. Pues como ya les había dicho, los señores feudales tenían autoridad administrativa sobre las tierras y otorgaban permisos para utilizar las parcelas de cultivo. Los siervos mm, que trabajaban le pagaban tributos y dependían de su protección. Voy. Político descentralizado. Nuevamente les digo, aquí en esta época, los señores feudales no respetaban a los pequeños reinos. Ellos no les servían 100% a alguien o no le eran leales 100% a un rey, a un monarca. Por lo mismo, pues no había una organización fuerte como si fuera un imperio. Época de oscurantismo. ¿Qué quiere decir? Que aquí hubo mucho, desaparecieron los filósofos que había nacido en Grecia, ya no pensaban en este punto de la historia de tal manera. ¿Qué quiero decir con ello? De que ya no trataban de buscar respuestas
o del porqué de las cosas, sino que todo lo que decía la iglesia lo aceptaban y punto. Ah, que si tú tienes que entregar a tu mujer para llegar al cielo, lo hacían sin cuestionarlo. De igual manera, toda idea que trataba de surgir, la iglesia lo apocaba. Como cual, ah, no recuerdo, creo que fue Galileo, ¿no? Aquella persona que trató de decir que el centro del universo no era la Tierra, que realmente nosotros estábamos girando alrededor del Sol y no el Sol alrededor de nosotros. Y por esas cosas fue considerado como brujo o como otra cosa y lo mandaron a matar. De igual manera, es considerada época de oscurantismo la Edad Media porque tenían muchas ideas de esos de brujas, de demonios o cositas así. Por ejemplo, yo tengo entendido que había personas con ojos de color dorado y de igual manera creo que hasta rojo. Pues gracias a la Edad Media o sí, a la Edad Media y a sus ideas, extinguieron, exterminaron a este tipo de personas. Y casi, casi estaban terminando los pelirrojos, pero gracias a que ellos eran buenos navegantes, ya que hay que recordar, los pelirrojos vienen de los países nórdicos y estos países nórdicos son muy conocidos como vikingos, los cuales pues eran buenos navegantes. Es como hasta el momento se pudo conservar un poco de aquellas personas de pelo rojo, pero si somos observadores, ya no hay muchos en el planeta. A esto se refiere la época de oscurantismo, época de castillos y guerras constantes. Pues como les digo, aquí los señores feudales se caracterizaban mucho por hacer castillos y ahí adentro tener a sus siervos y guerras constantes porque se peleaban mucho. Se peleaba mucho España contra Inglaterra, contra Portugal, Alemania. Se cansaban de pelear en la misma Europa, se iban a pelear a otros continentes, como les este, acompañaban a las cruzadas, simplemente por querer más tierras y cositas así. Sociedad estamental. Se refiere nada más a que su forma de organización, de que nada más tenía nobleza, clero y campesinos. Nada más era eso. Otra característica que predominaba en la edad fue el predominio ideológico de la religión cristiana, como ya les había dicho. Nada más cristiana y punto. Si llegaba una persona a querer compartir su religión como el Islam, lo, lo desaparecían. O ellos trataban de conservar lo que más se pudiera en la religión cristiana. Solo que en vez de aplicarlo correctamente, llegó un punto en donde lo hacían por cuestiones económicas. Por ejemplo, hubo papas muy corruptos, hubo muchos pecados, podríamos decirlo. Ah, no sé si han llegado a escuchar sobre famosos monasterios de monjas donde se encontraban a bebés por cuestiones de esto, de que ya no era como tal una religión, sino que se convirtió en una gran fuente de comercio por el famoso diezmo. Y solamente se beneficiaban pues las personas como los padres, el papa, las monjas y cosas así.
Y una salubridad deficiente. Eran muy, 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 mm, ¿cómo les puedo decir? Muy descuidados en esta época. Llegaban el punto en donde ni se bañaban las personas. Había reyes que en su vida nunca tocaron una tina. Aquí es donde nació los perfumes. Sabemos bien que los perfumes pues nació en Francia. Aquí en Francia se caracterizaba mucho porque las personas ya soltaban un olor desagradable y para poder mitigar un poquito ese olor, pues utilizaban fragancias, perfumes. Es como nació esa necesidad, porque no fue un lujo, sino que al final del día fue una necesidad. Mm, Se cuenta o se dice que los jardines de esos lugares han visto que los jardines tienen grandes arbustos. Pues esos arbustos no solamente eran decorativos, sino que eran sus baños a la intemperie. Las cortinas largas de igual manera no eran para cubrir o tener más privacidad, sino que era para dejar sus desechos ahí. Fue una cosa muy fea en la Edad Media. En las ciudades grandes mm, eh, hubo muchas enfermedades, epidemias. La más conocida fue la plaga de la peste negra. Esta duró del 1347 al 1353. Aproximadamente 6 años, 7 años, pero en esos años se consumió una tercera parte de Europa. Entonces, imagínense, con las guerras, la salubridad deficiente y parte del oscurantismo, pues casi casi los mismos europeos se estaban extinguiendo, a tal punto en que llegó en el momento en que los imperios ya no eran tan estables, ya no eran fuertes. Podría llegar alguien de afuera y los conquistaba fácilmente. ¿Por qué? Porque ya habían mandado a su gente a las guerras y no habían regresado. Porque se les había ocurrido a cazar, supuestamente a brujos, demonios o cositas así. Y ya habían exterminado a familias enteras. O, por ejemplo, se llegaron a enfermar de algo, se les ocurrió mandar sus desechos al pozo y del mismo pozo sacaban para tomar algo. Entonces se terminaban enfermando y desaparecían grandes comunidades. Y es como les digo, poco a poco fue bajando la demografía de Europa y llegó el punto en donde no se podía defender. Ya no tenía esa fuerza suficiente o ese poder militar para poder protegerse. Y es como llegó lo inevitable. Ahora sí, el fin de la Edad Media se sitúa, según unos historiadores, en la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, la invención de la imprenta en 1440 y la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1492. Ok. Mm, Como aquí nos dice, nuevamente, los historiadores consideran tres puntos importantes para la finalización o el punto crucial para pasar de una época a otra. A la caída de Constantinopla por los turcos, ya que, como les estaba comentando, llegó en el punto en donde Europa ya no tenía mucha gente, por lo mismo ya no tenía fuerza para defenderse, y es como llegó la religión islam, representada por los turcos, y los desplazaron, quitando a
quitándoles el poder de Constantinopla. Ah, por esta situación se cerró la ruta del mar Mediterráneo al Mar Negro y hubo necesidad de buscar nuevas rutas marítimas. Y es como llegó esta persona llamada Cristóbal Colón, que dijo, o se le ocurrió decir, si me voy todo derecho, quizás llegue a China más rápido, porque no lo han hecho. Se supone que la Tierra es redonda y yo debo de llegar a este punto. ¿Por qué querían llegar a China? Por un señor llamado Marco Polo. Marco Polo había descrito en sus viajes, este, le echó mucha crema a sus tacos, diciendo que los puentes eran de oro, que se vestían con joyas y que ellos comían en porcelana, se vestían, bueno, sí, realmente ellos sí se vestían de seda, pero decía que era China muy rica. Entonces, los comerciantes querían llegar a China a como del lugar, pero como ya les habían quitado la ruta comercial, entonces estaban buscando otra manera, la cual empezaron a practicar de salir de España o Gran Bretaña para bajar a la entrada del mar Mediterráneo, o sea, el norte de África, después de ahí desplazarse hasta Sudáfrica y ahí era un punto de descanso. Llegando a Sudáfrica, tenían que recorrer otra vez hasta India y ya llegando a India ya empezaban a caminar para llegar a China. Solo que les costaba alrededor de 3 o 6 años para poder hacer eso. Y era mucho tiempo. Cosa que antes les costaba creo que 2 años. Y fue como Colón se le ocurrió de todo derecho y accidentalmente descubrió a América. De igual manera, pues con esto de las historias de Cristóbal, no, de Marco Polo, pues hubo personas que empezaron a cuestionarse de la Tierra no es plana, no somos el centro del universo. ¿Por qué suceden estas cosas? Y empezaron nuevamente a nacer los filósofos. Pero para poder expandir estas ideas a mayor rapidez, hubo una persona que inventó la imprenta. Empezó a divulgar sus ideas o plasmar sus ideas para que no desaparecieran. Ya que también en la caída de Constantinopla, pues también vino su caída de Alejandría. Creo que Alejandría estaba en Egipto, no cerca de Egipto. Y Alejandría era una biblioteca donde tenía mucha información del mundo antiguo, la cual desapareció. Y entonces esta persona dijo, tengo que hacer copias para que no pase esa situación de Alejandría. Y es como también se le ocurrió hacer la imprenta. Y bueno, estos tres puntos importantes dieron la finalización de la Edad Media, dando inicio de la Edad Moderna. La Edad Moderna abarca desde el 1453 a 1776. Va del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Se experimentaron importantes desarrollos culturales, como representó el Renacimiento de las artes y la literatura del siglo XVI, como ya les había dicho. Am, Cronológicamente, pues vino esto del descubrimiento de América. Un señor llamado Cristóbal Colón, pues en 1492 llevó al descubrimiento de América, eh, logrando el contacto entre el viejo mundo, o sea, Europa, y el nuevo mundo, que fue aquí en América, y el intercambio de bienes, tecnologías y culturas.
Como yo ya les había mencionado, Cristóbal Colón creo que era portugués o era de otro reino, creo que de Gran Bretaña. Y tuvo esta idea de ir todo derecho para poder encontrar a China. Realmente él se murió creyendo que había llegado a China. Nunca supo en sí que él había descubierto un nuevo continente. Pero continuando con la historia, este señor en su reino natal, no recuerdo realmente si era portugués o inglés, no consiguió el apoyo. Entonces tuvo que acudir a los reyes de España. Aquí es donde confiaron en él y le dieron la oportunidad de hacer su expedición que él quería. Entonces, pues ya, cruzó lo que tenía que cruzar, pasó lo que pasó y terminó en América. Mm, estábamos mm, llegando aquí en América, pues se dieron cuenta de que había oro. No había como tal una expedición fallida. Entonces España aprovechó esta situación y empezó a mandar gente, 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 gente. De igual manera, los demás reinos escucharon las voces y comenzaron a hacer sus propias expediciones. Y lamentablemente aquí en América, pues desconocíamos del valor del oro. Llegó a tal punto en donde nos quisieron evangelizar y nos terminaron conquistando. Aquí nos dice que la conquista de América comenzó así en el siglo XVI, en mano de España, a la que siguió de cerca Portugal a partir del siglo XVII. Se sumó Inglaterra, Francia, aunque ya había hecho presencia en el siglo XVI, ¿no? Y Holanda finalmente. Aquí podemos observar el mapa, el cómo terminó asentándose los reinos de Europa en América. Podemos observar que de color gris están los pueblos originarios, los que todavía se llegaron a conservar un poco. Pero España sí abarcó mucho, abarcó desde Texas hasta Chile, parte de Brasil. Portugal tuvo un mayor auge en Brasil, por eso es que se habla portugués, por la presencia de Portugal ahí. Gran Bretaña hizo sus famosas 13 colonias, las cuales después se expandieron y se convirtieron en Estados Unidos. Por eso también allá hablan inglés. Francia, Francia se asentaron atrás de las 13 colonias, pero conforme se fue expandiendo a estas 13 colonias, las desplazaron hacia el norte, lo que actualmente conocemos como Canadá. Y Holanda. Holanda no ocupó mucho, simplemente podríamos decir que vino, asomó la cabeza, quiso asentarse porque realmente no pudo. Y una vez que vio que no era lo suficientemente fuerte para conquistar los pueblos originarios de aquí, es como se fue. Ya que hay que reconocer que, como ya les había dicho, Europa no tenía mucha gente, no tenía la fuerza suficiente para defenderse. Tenían la tecnología, sí, pero este, ah, nosotros como pueblo mesoamericano no nos dejábamos. Nos dimos cuenta de que no venían con buenas intenciones los europeos, entonces empezamos a luchar contra ellos. El único detallito que se tuvo fueron las epidemias.
Realmente el pueblo mesoamericano fue conquistado porque nos aplicaron lo de Europa. Exterminaron con epidemias la mayor parte de la población, sobre todo con la viruela o el sarampión. No recuerdo cuál de las dos. Fue la que afectó mucho aquí en América, ya que nosotros no padecíamos de muchas enfermedades. Pero los europeos, por su mala higiene, nos trajeron esa enfermedad, exterminaron mayor parte de la población. Es como debilitaron los pueblos indígenas y, y nos terminaron conquistando y quitando la mayor parte de nuestra riqueza. Ah, otro punto importante es, ¿recuerdan sobre la imprenta? Pues la imprenta podríamos decir que fue el que dio inicio a algo llamado el Renacimiento. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, periodo caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y antiindividualista. En contraposición, los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover el antropocentrismo y el individualismo. Como aquí lo dice, pues es donde comenzó nuevamente a preguntarse el porqué de las cosas. Comenzamos a buscar nuevamente respuestas y dejamos de ser mm, teocéntricos, que es lo que quiere decir que ya no nos basábamos tanto en la religión. Gracias a la edad, Renacimiento, pudimos obtener las siguientes características principales de la Edad Moderna. Pues la sociedad se dividía en nobleza. Aquí ya comenzó a nacer aquellas personas burguesía. Esto ya no era como el feudalismo, que ya era una mm, forma política y social, sino que ya era parte de la sociedad la burguesía. No sé si me di a entender en esa cuestión. La burguesía, pues ya eran esos pequeños empresarios que hacían, bueno, que ya abrían sus fábricas y comenzaban a hacer sus textiles, am, comenzaban a trabajar con el fósforo y aplicaron mucho eso de la mano de obra. El clero, el clero pues ya fue parte de la iglesia. Todo lo que abarcaba monjes, padres, el papa, monjas. Aquí ya nuevamente la iglesia como que comenzó a enderezarse, se dio cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien y comenzó a retomar el camino donde estaba. Para finalizar, pues campesina y clase trabajadora, ya era la parte más baja de la sociedad, como siempre. En política, pues monarquía absoluta. Como nos los explicó aquí, desplazaron a los señores feudales. Y a los señores feudales no tenían poder sobre sus tierras, se podría decir. Y aquí el monarca decía, de este punto a este punto son mis tierras. Y punto. De igual manera, se ayudó mucho nuevamente del clero o de la iglesia para seguir diciendo que ellos eran dignos, eran divinos y eran los elegidos para gobernar. Su economía de la Edad Moderna se caracterizó por protocapitalismo, esclavismo. A pesar de los avances de las situaciones y de todas las cosas, el esclavismo seguía al auge. Hasta apenas desapareció el esclavismo en 1900 y tantos, si no mal recuerdo. Colonialismo. El colonialismo, ahorita lo vamos a ver. Aquí fueron muy gandallas ahora sí los pequeños reinos en cuestión de América y en África. Así como vinieron aquí en América, se fueron a hacer sus mismas cosas en África. Mercantilismo. Mercantilismo, pues
se abrieron más partes del mar, entonces las rutas marítimas cambiaron nuevamente. Antes les decía, la ruta marítima era la principal o la más conocida, la ruta de seda, era desde Bretaña, atravesaba todo el mar Mediterráneo, llegaba a las puertas de Constantinopla para pasar al Mar Negro y de ahí le caminaban hasta llegar a India o a China. Con la caída del Imperio Bizantino se cerró esa ruta, por lo que les digo, tenían que ahora llegar a las puertas del mar Mediterráneo, creo que se llama Marruecos, en el norte de África. Posteriormente tenían que ir hasta Sudáfrica, para hacer otro descanso y ya de ahí aventárselas hasta India. Ya llegando a India tenían que irse caminando a China. Ahora las rutas marítimas, o mercantilismo, que en este caso era, pues era, ya habían abierto hacia América, pero en dado caso de que quisieran ir a China, ellos venían a Portugal, de Europa se venía a Portugal, bueno, nuevamente, se reunían en la entrada del mar Mediterráneo en Marruecos, ya después venían a Portugal, de Portugal se iban a Sudáfrica y de Sudáfrica a India. Nada más le sumaron Portugal como descanso. Se les hacía más fácil. ¿Por qué? Porque las corrientes marinas, este, hacían posible eso, en el que ya no fuera tan pesado llegar directamente hasta Sudáfrica. Y en filosofía, aquí ya hubo un punto, una característica filosófica. Aquí ya el Renacimiento se dividió nuevamente en pequeñas épocas. ¿Cuál fue el racionalismo? Fue el inicio. Comenzaron a razonar de que las cosas no estaban bien, de que lo que les decían o les habían inculcado no era lo correcto, lo más ideal. Mm, y es como se le llamó a esta época donde empezaron a despertar racionalismo. Idealismo trascendental. ¿Qué quiere decir con esto? Que comenzaron una vez ya diciendo, no, pues, las cosas no están bien, vamos a avanzar. Comenzaron a hacer avances en tecnologías, ya con el descubrimiento del nuevo mundo y con mayor facilidad de la comunicación en Asia, y es como comenzaron a pensar más en avances tecnológicos, empirismo e ilustración. Ya es aquí donde comenzaron a nacer los famosos este, científicos, pintores y cositas así. Como hoy Leonardo da Vinci fue un gran pintor y tenemos grandes legados de él, como la Mona Lisa. O allá en Europa pintó varias iglesias, las cuales son de admirar y, y todo eso. Ah, una disculpa por ello. Aquí. La edad moderna llegó a tal punto gracias a las ideas filosóficas de un renacimiento, a puntos importantes de la historia, como la independencia de las colonias americanas. Aquí nos dice que las primeras en independizarse fueron las 13 colonias inglesas de América, del norte influidas por las ideas ilustradas que atravesaban el Atlántico, de Europa a América. Como ya les venía diciendo,
comenzaron a pensar, decir y a razonar sobre las cosas y llegó en el punto en donde allá los ingleses decían, ¿yo por qué le debo de servir a Inglaterra? ¿Por qué le debo de pagar tributos o por qué tengo que obedecer a esta persona que no sabe el cómo se maneja aquí las tierras y solo viene a hacer puras tonterías? Se cansaron de todo eso y es como se levantaron. Como que lo dicho, las primeras en hacerlo fueron las 13 colonias, o sea, Estados Unidos. Aquí es donde ya comenzó su famosa historia, Abraham Lincoln, no es cierto, creo que sí, o George Washington, uno de ellos. Donde nació la historia de su bandera rayada con sus estrellas y cositas así, ¿no? De igual manera, gracias a esto, las demás colonias americanas comenzaron a levantarse. Posterior a las 13 colonias, fue aquí en México quien se levantó. En 1710 se levantaron, entonces ellos se levantaron como en 1680. Ya buscamos nosotros nuestra independencia de España y así siguieron las demás colonias americanas. Portugal luchó por su independencia para ya no ser parte de Portugal y aquí en América, pues de igual manera entre nosotros nos peleamos y es como empezó a nacer esto de Argentina, Chile, países como Ecuador, si no mal recuerdo. Y nosotros nos habíamos quedado con América del Centro, todo lo que ahorita representa el país de México, y teníamos en nuestro poder a Texas. También hubo un punto importante, la Revolución Francesa de 1789. Su lema de igualdad, fraternidad y libertad llevó por primera vez a la promulgación de los derechos del hombre y cambiar la perspectiva política de naciones. Como ya les había dicho, pues había nacido la clase de burguesía, aquellos pequeños emprendedores donde esclavizaban a los trabajadores. Llegaban al punto en donde los hacían trabajar 16 horas sin ninguna paga o llegaban a tener accidentes si no los apoyaban. Llegó en tal punto en donde las personas dijeron, pues ya estoy harto de ti y de tu forma de trabajar y yo quiero derechos. Yo quiero que haya algo que me proteja. Y es como hubo esta Revolución Francesa. Gracias a ella, pues es como se hicieron los derechos del hombre. Pero nada más del hombre, ¿eh? Ya después el hombre y la mujer fue más adelante. Pues estos dos puntos importantes fue gracias a las ideas de la Ilustración, como ya les había dicho. Los más influyentes, pues estaba el liberalismo, que proponía la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la libertad individual. Am, Otro punto importante de la Edad Moderna fue algo llamado Revolución Industrial. Se denomina el periodo histórico en el que se experimentó un conjunto de cambios radicales en métodos de producción de bienes. Hay dos etapas de esta, pero en la primera etapa es el punto decisivo que dio la transición entre edad moderna y edad contemporánea, ¿vale? Aquí en la primera etapa es donde se extiende desde mediados del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Se caracteriza por la introducción en la máquina del vapor en procesos de manufactura. Am, Aquí es donde ya nació el ferrocarril, el barco de vapor y procesos industriales gracias a la materia
prima, que en ese tiempo era el carbón. Se auxiliaron mucho del carbón para poder mover sus procesos industriales. Ya la segunda cepa, pues aquí lo dice, es del siglo XIX, ya es parte de la edad contemporánea. Comenzó en la Primera Guerra Mundial en 1914. Se distingue por la aplicación de las innovaciones como la energía eléctrica y el motor de combustión interna en la fabricación de bienes. Ahí estábamos iniciando con esto de la edad contemporánea. La edad contemporánea, perdón, ya habíamos visto la edad antigua, donde surgieron las civilizaciones importantes y marcaron o nos heredaron varias cosas y ayudaron al avance de la humanidad. Después vino la Edad Media, un momento donde no debemos de repetir lo que se aplicó o lo que se hizo en esa época, por eso es que también está resaltada para no volver a cometer el mismo error. Posterior a ello viene algo llamado Edad Moderna, que es donde hubo mayores avances eh, tantos tecnológicos como filosóficos y políticos. Y ya para finalizar, pues está esto que es Edad Contemporánea, de 1776 a nuestro días. ¿Ok? Mm, Aquí nos dice que comprende desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, en el siglo XVII. En el orden político se destaca el proceso de independencia de los países hispanoamericanos. Vamos a comenzar con la edad contemporánea. Pues aquí en la edad contemporánea, como primer punto principal, vino algo llamado imperialismo. Aquí en el imperialismo no es igual que el colonialismo. El colonialismo pues es ir a otras tierras y asentar o reclamar ese lugar como tuyo. El imperialismo es similar, solo que aquí y ya voy a, ¿cómo les puedo decir? En el colonialismo, disculpen, son tierras nuevas y si yo llego a esas tierras nuevas, las voy a conquistar y ya es mío, ¿ok? Imperialismo ya son tierras conocidas, pero aún así yo las voy a conquistar y ya es mío, ¿vale? Aquí nos dice que es una forma de dominación política que ejerce un Estado sobre otros pueblos o naciones. Como les decía, ya son tierras conocidas. Se considera que entre 1870 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1914, se aplicó de hecho todo esto del imperialismo, pero ahora fue en África. El principal afectado fueron los países africanos. Aquí vemos este punto o este tema sobre el imperialismo porque fue un detonante para lo que se vino después, que fue la Primera Guerra Mundial. Pero antes de verlo, vamos a observar el cómo estaba el mundo en 1900. Como pueden observar, el dragón, bueno, vamos a comenzar en América. Aquí ya se había independizado las colonias americanas de Europa. Por lo tanto, perdón, Europa seguía buscando la manera de mover su economía. ¿Qué es lo que decidieron? Aplicar el imperialismo en África. Aquí África no poseía recursos naturales significativos, ni riquezas como oro y carbono, o el carbón, minas de carbón, pero sí poseía gente. Entonces lo que hizo Europa fue seguir con el comercio, mm,
comercio de esclavos. Iban por personas a África y comenzaban a repartirlos en Europa para las fábricas, para las minas y cositas así, ¿vale? Y en Asia, pues en Asia lo que más reinaba era el imperio ruso, el imperio mongol, como pueden observar el dragón. En Japón ya estaba también naciendo, pero si somos observadores en el mapa, podemos ver varias banderas de Inglaterra distribuidas en Australia. Pueden ver que fue no colonizado, sino aplicaron el imperialismo en Australia. Supuestamente fueron a hacer una expedición, llegaron y dijeron, esta tierra ya es mía, y punto y final. Y así lo hicieron con diferentes países en África. De igual manera, Francia fue el que le siguió con esto del imperialismo. Este abarcó varias extensiones en África. Los pequeños reinos, como si pueden observar ahí una luna con una estrella, eso es el Imperio Otomano, que a pesar de los años se seguía conservando. Y bueno, llegó en el punto donde los países como Francia y Alemania empezaron a cuestionarse de cómo es que tú tienes más tierras que yo, o cómo es posible que tú tengas más esclavos que yo. Una forma de verlo, ¿no? Empezaron a decir de, no, 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 yo llegué primero a hacer la expedición en esa tierra. ¿Por qué vas a ir ahora tú a hacer otra expedición donde yo ya reclamé? Empezaron con esos pequeños conflictos, mm, podríamos decir, territoriales, nuevamente, hasta llegar el momento donde alguien, un emperador, presidente, no recuerdo bien, se le ocurrió visitar a un país vecino, suscitó, bueno, lo mataron a aquella persona y fue el punto crucial o la gota que derramó el vaso para poder comenzar algo llamado como la Primera Guerra Mundial. Aquí fue un conflicto armado multinacional que se desarrolló entre los años 1914 y 1918, con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, donde fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa, aquella persona de las que les comentaba. Les iba a comentar que, bueno, vimos el tema del imperialismo porque nuevamente les repito, fue la principal causa, digamos, o el hecho más fuerte que pasó para que se suscitara esta guerra. Hubo otros factores como políticos, económicos y cositas así, pero el que tuvo que ver más fue el imperialismo. Y ya nada más el punto final que dio inicio a la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando y su esposa. Aquí y el enfrentamiento se dio en Europa, entre dos grupos políticos, podríamos decirlo, o entre dos bloques. Uno se llamaba la Triple Alianza, compuesta por el Imperio Alemán, Austria-Hungría, y posteriormente se unió el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Estos países conformaban la potencia central, también conocida como la Triple Alianza, ¿vale? Estos imperios o países se enfrentaron contra la Triple Ente conformada por el Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, posteriormente se unió Italia, Estados Unidos, el Imperio de Japón,
entre otros países, formaron las potencias aliadas. Pues bueno, aquí es como entonces se denominó Guerra Mundial, porque no solamente participaban dos imperios o dos países, sino que ya eran diferentes países participando en un mismo conflicto. Al inicio, pues era el Imperio Alemán y Austria-Hungría contra Reino Unido y Francia. Esos eran los tres. Aquí nos explica esto sobre la Triple Alianza y el Triple Ente. Aquí la guerra finalizó el 11 de noviembre de 1918 con la derrota de las potencias centrales y firma del Tratado de Versalles. En consecuencia, desaparecieron los imperios Austria-Hungría, el Imperio Otomano, que actualmente es Turquía, Ucrania, Bielorrusia y todos esos. Y el ruso. Los tres principales pues fue el socialismo. Lo hemos escuchado mucho. Actualmente es aplicado en Rusia, pero el mayor exponente es Corea del Norte. En este régimen se dice que la meta de la economía socialista es lograr la distribución equitativa de las riquezas y que las personas obtengan bienestar. En resumen, trata de que todos sean iguales ante la ley, supuestamente. Otro régimen fue el nazismo, también conocido como patriotismo, pero bueno, evolucionó tanto que lo hicieron suyo y lo denominaron nazismo. Exaltaba la supremacía de la raza aria, o sea, la raza blanca supuestamente, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía sentimientos antisemitas. Se refiere a antisemitas, se refiere a antijudíos. Le empezaron a agarrar un odio inmenso hacia los judíos y es por eso que en la Segunda Guerra Mundial se dio mucho esto de los campos de concentración. Otro régimen fue el fascismo. Se caracterizó por tener un líder carismático, por su ideología nacionalista radical, por la centralización del poder y la formar dictaduras militares contrarias a las libertades individuales y colectivas. Esto se dio en Francia. En Francia ya no había, el que estaba en la cabeza ya no era un presidente o un emperador o, o la iglesia, sino que ya era el poder militar. El poder militar o el régimen militar era el que tomaba las decisiones y el que llevaba las riendas del país, las cuales pues tampoco no les gustó mucho a las personas. Y estos tres regímenes totalitarios podríamos decir que fueron un punto crucial para que diera inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos con la famosa y muy conocida Guerra Mundial. Aquí fue un conflicto armado que se desarrolló entre los años de 1939 y 1945. Nada más fueron 6 años, pero con eso bastó para dejar huella en Europa y en el mundo, cuyo escenario principal fue Europa. Esta guerra se articuló entre dos bloques, las llamadas potencias del eje, el cual lo conformaba Alemania principalmente, y los llamados países aliados. En estos países aliados, pues ya era eh, Inglaterra, Estados Unidos y, si no mal recuerdo, Francia estaba también dentro de los países aliados, los principales exponentes, ¿no? Porque hubo otros que apoyaron a los aliados. Aquí esto comenzó en 1939 y ya que Alemania llegó en un punto donde expuso sus inconformidades por el Tratado de Versalles y conquistó a Polonia, lo cual no estaba permitido, ya que como lo habíamos dicho, en el Tratado de Versalles
habían reducido su poder militar de Alemania. Entonces, ¿cómo fue posible que tuvo la suficiente fuerza para invadir nuevamente un país? Ah, pues aquí lo que sucede es sobre el ejército negro del que les hablaba. Pues había personas que habían quedado con esas ganas de seguir luchando. Es como una persona que en ese tiempo era su líder, llamado Adolf Hitler, pudo obtener la lealtad y el cariño de sus ciudadanos, compatriotas y de ese ejército para poder expandir sus ideas de nazismo, ¿vale? Las características de la Segunda Guerra Mundial, pues es que el componente ideológico, nuevamente es esos del nazismo, que tenían muchas ideas antisemitas. Ellos querían forzosamente exterminar a los judíos. Crecían de campos de concentración, holocausto judío, lo que les decía. Aquí en estos campos de concentración hubo masacres y tortura donde, pues, quién sabe quién se le ocurrió a hacer todo eso. Se dice que al inicio del holocausto, este, trataban de exterminar a los judíos con armas. Pero al ver que estaban supuestamente desperdiciando balas o artillería contra civiles, prefirieron a guardar eso para los frentes de ataque y exterminarlos de una forma más curiosa. Los metían en hornos, les metían gas, los torturaban, los mataban de hambre y cositas así. Y supuestamente era más eficaz. Experimentación científica en humanos. Esto se dio dentro de los campos de concentración. Aquí buscaban una manera, una de dos. Buscaban supuestamente el famoso super soldado. Se dice aquí que los alemanes drogaban a sus soldados para que pudieran ser más eficientes, agresivos y se les fuera como que esa humanidad para poder cumplir su expansión imperial. Y de igual manera experimentaban con los judíos para poder saber o tener más idea de exterminar más rápido a la humanidad. Estrategia de la guerra relámpago. La guerra relámpago se refiere al avance que tuvo Alemania. Lo que lo ayudó a ella es que mientras los países se preparaban para luchar, Alemania los invadía. Llegó en el punto en que creo que se tardó en conquistar un país en una semana. Alemania rompía fronteras, expectativas y ideologías. Realmente llegó en el punto en que conquistó toda Europa esta Alemania, encerró o estuvo a punto de encerrar, darle punto final a la guerra en Francia, pero se les escapó esos soldados que había acorralado a Gran Bretaña, cosa que pudo haber sido como un error para ellos. Pero bueno, aparición y uso de armas nucleares. Estados Unidos desarrolló la famosa bomba atómica, la cual la hizo la demostración en Japón, ya que Japón no se quería rendir, podríamos decirlo así. Y digamos que para obligarlos a rendir, a que se rindiera Japón, utilizaron sus famosas bombas nucleares en dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, mientras los países estaban tratando de reconstruir tanto económica como infraestructuras, comenzó esto de la descolonización de Asia y África. No sé si recuerdan que antes de la Primera Guerra Mundial se dio algo llamado el imperialismo. Pues estas colonias europeas asentadas en África y en Asia, principalmente en India, comenzaron
a ver que no les estaba llegando dinero, no les estaba llegando apoyo por cuestiones de la guerra. Los países se concentraron principalmente en volver a reactivar sus actividades económicas, por lo que se olvidaron de sus pequeñas colonias en África. Y es como ellos tomaron la oportunidad o la iniciativa de comenzar a independizarse o descolonizarse de Europa. El primero fue India con el movimiento de Mahatma Gandhi. Sí. Y aquí nos dice que el vigor del proceso de la descolonización de Asia y África comenzó tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en cada país el proceso fue distinto. Algunos casos fueron negociadas, mientras otros debieron resolverse mediante la violencia o crearon tensiones sociales a los nacionales de tal magnitud que provocaron conflictos civiles posteriores a la descolonización. Nuevamente, como los países europeos no tenían la fuerza suficiente para defender las tierras, pues optaron mejor ya dejárselas a los habitantes de esos lugares para evitar mayor pérdida y de igual manera más inversión a aquellos conflictos. Lo que ellos querían, bueno, en cuestión de Europa, era recuperarse, volver a ser ellos mismos, podríamos decirlo así. Mientras que en África, pues ellos querían ser libres. Ya después de la descolonización que pasó un poco, vino algo llamado capitalismo. El capitalismo actualmente se sigue aplicando y es un régimen, un bloque económico, podríamos decir, que abarca a todo el mundo. Aquí nos dice que el capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada, en los medios de producción y el uso del capital como fuente de riqueza. Uno de sus principios fundamentales es la ley de la oferta y demanda. El modelo capitalismo es flexible, pues tiene la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones históricas de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. El capitalismo comenzó a aplicarlo a Estados Unidos. Él comenzó a expandir este sistema económico a través del mundo, mientras que Rusia conservó el régimen o el sistema económico llamado socialismo. Si no mal recuerdan, este trataba de que todas las personas o los individuos fueran una distribución equitativa e igualitaria. Bueno, pues llegó en el punto en donde estas dos potencias o estos dos países, porque ya eran países como tal, Rusia trataba de expandir su modelo económico, mientras que Estados Unidos de igual manera comenzó con lo suyo, dando, dando un choque entre ideologías, lo cual originó algo llamado Guerra Fría. Aquí nos dice que la Guerra Fría se denomina el enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en ese momento llamado la URSS, donde Bielorrusia, Ucrania, Rusia, valga la redundancia, y otros países más estaban dentro de ese bloque económico. Este inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1945, y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991. Al final del día, de los países que conformaban la URSS se fueron separando, ya que también no les empezó a gustar algunas ideas que estaban practicando o fomentando en esa época. Mm, Vieron la oportunidad de irse y es como la URSS podríamos decir que desapareció y digamos
que Estados Unidos fue quien ganó. Aquí en la Guerra Fría hubo mucho sobre la competencia tecnológica y armamentista. La carrera espacial, la que hemos escuchado. Mm, Cuando podríamos decir, empezaron a mandar satélites, tanto la URSS como Estados Unidos. La URSS fue la primera que mandó seres vivos al espacio con el perrito o la perrita llamada Laika y un mono, creo pensar. Pero nuevamente Estados Unidos ganó esa carrera al ser el primero en mandar a un hombre en la luna. Toda una conspiración ahí, ¿verdad? Pero bueno, en fin. De igual manera, en la Guerra Fría hubo una carrera armamentista. Estados Unidos no quería, pero seguía produciendo bombas nucleares, ya que la URSS no se quería quedar atrás, o se podría decir, no quería sentirse indefensa ante Estados Unidos y creó su propia arma, este, su propia bomba nuclear. Hubo un conflicto político, el cual llegó hasta Cuba. No sé si recuerden que fue la crisis de misiles. La URSS instaló unos misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos y Estados Unidos, este, hubo mucha tensión porque se quedaban de, ¿por qué lo estás haciendo? Pero bueno, esto fue parte de la Guerra Fría. Al final del día, Estados Unidos ganó, por lo mismo fue el que tuvo mayor derecho, podríamos decir, de expandir libremente ah, su sistema económico, dando origen a algo llamado como el mundo globalizado. Aquí nos dice que tras la caída del mundo de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, o sea, la URSS, se consolidó el capitalismo a nivel mundial y se afirmó la victoria del modelo de economía de mercado promovido por Estados Unidos. De la mano de la innovación tecnológica y científica, el capitalismo se lo globalizó y superó todas las fronteras geográficas, que es lo que actualmente hemos estado practicando hasta el día de hoy. Actualmente no ha habido algo significativo en la historia que, digamos, nos haga pasar de un punto a otro nuevamente. Hemos tenido pequeñas épocas, eso sí. Por ejemplo, ya hemos tenido diferentes epidemias, como el virus, uno famoso llamado H1N1, o el actual que fue el COVID-19. Podríamos decir que los dos fueron muy importantes a la fecha. Ha habido diferentes conflictos, como por ejemplo está el conflicto, creo que actualmente sigue Rusia contra Ucrania. Lleva un año y medio, si no mal recuerdo. También tenemos el de Israel contra la Franja de Gaza. Actualmente no sé cómo va esa situación. Hay otras cuestiones que hemos tenido a lo largo de 1991 hasta actualmente, que han sido aproximadamente 30 años. Hemos tenido avances tecnológicos, eso sí, sobre todo en los celulares y dispositivos electrónicos. En 1991, ¿qué? 2 GB tenían que almacenarlo en un cuarto enorme, mientras que actualmente podemos almacenar 2 TB en cualquier cosita. Hemos logrado varias cosas. Lo más raro es que no hemos salido al espacio nuevamente, pero bueno, en fin, se está trabajando supuestamente. Y eso sería todo por parte de historia. Y hasta aquí llegaría la clase del día de hoy.